Si eres de esos malpensados que creen que las matrículas de los coches se inventaron para multar, pues te recuerdo lo que dice el refrán: piensa mal y acertarás. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Alguno me diréis que soy muy malo y que las matrículas no se hicieron para multar, sino se hicieron para controlar. Bueno, pues vale. Como decía un profesor mío, es lo mismo, pero en bonito. Si lo preferís así, las matrículas se inventaron para controlar. Hay mucho que contar de las matrículas de los coches. Por ejemplo, quién, cómo y cuándo se inventaron, cómo evolucionaron y algunas curiosidades. Pero ya sabéis cuál es una de las normas de esta casa. Las historias se cuentan desde el principio. Muy bien. Ya que insiste Rodrigo, no nos va a quedar más remedio que empezar por el principio, que el principio es cuando no había matrículas. Pero antes de eso, os quiero hablar un poquito de la velocidad. Velocidad. Todo es relativo. Al principio de la historia del automóvil, estamos hablando muy finales del siglo XIX y primero del siglo XX, el número de coches en el mundo de automóviles era absolutamente insignificante. Y además tenían una, a mi modo de ver, merecida y justa fama de cacharros bastante peligrosos y complicados, pero muy complicados de conducir. Y sobre todo, y en esto quiero insistir mucho, eran extremadamente veloces. Tened en cuenta que el automóvil aparece en un mundo en el que la gente se mueve andando o a caballo. Y cuando digo a caballo, pues digo generalmente al paso, porque un caballo al galope, pues el caballo galopa como mucho media hora. Al trote, pues un poco más, pero normalmente los caballos iban al paso y sobre todo cuando iban carretas, iban al paso. Pero vamos a hablar de velocidad, porque un caballo al galope, como os decía, pues puede aguantar 30 minutos. ¿Y a qué velocidad va? Pues unos 25 km por hora. Ya sé que algunos me diréis que el récord de velocidad de caballo es mucho mayor, pero claro, es un caballo pura sangre, con un jinete, un jockey que se llama muy pequeñito, en un hipódromo y un rato. Pero normalmente un buen caballo al galope te hace 30 minutos a 25 km por hora. Al trote aguanta más, pero al trote pues puede ir a unos 15 km por hora. Y al paso, que es como van normalmente, y sobre todo si llevan una carreta, hacen más o menos 8 km por hora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a finales del siglo XIX y principios del XX, pues ir rápido, pero muy, muy rápido, era ir a 25 km por hora. Ya os oigo a los listillos. ¿Y qué pasa con el tren? Bueno, ¿qué pasaba con el ferrocarril? Pues os lo voy a contar. Baltimore and Ohio Railroad. Nos vamos a ir a 1830, porque en esa fecha se presenta una locomotora que era la caña, era de lo mejor de lo mejor. Bueno, era tan buena que tenía hasta nombre propio, que era la Tom Thumb. Bueno, la inauguración / demostración pues de esta locomotora y de lo que era capaz se hizo en un tramo de 21 kilómetros. Y para comparar, lo que se hizo es dar la salida al mismo tiempo a la locomotora, y por supuesto con todos los vagones, y a un carro pues tirado por un caballo. ¿Y a que no sabéis qué pasó? Pues que llegó primero el carro tirado por un caballo. Lo realmente importante de esta prueba no es que llegara el caballo antes, porque eso da igual, es que el caballo en la carreta llevaba unos pocos centenares de kilos, mientras que el ferrocarril, esa locomotora, tiraba y transportaba toneladas y toneladas. Esa era realmente la diferencia. Es verdad además que el ferrocarril empezó a avanzar muy rápido, enseguida pues, consiguió velocidades medias de 16 km por hora, luego en los años 20-30 pues 20-30 km por hora, y luego pues a finales de los 30 ya podrían, hablo de velocidad media, no de velocidad punta, podían hacer unas medias superiores a los 40 km por hora. Y voy a decir una perogrullada, y es que los trenes iban por la línea de tren, por los raíles. Una perogrullada, ¿no? Es que esto es muy importante, y tiene mucho que ver con las matrículas, aunque no lo creáis. ¿Por qué? Porque ni antes ni ahora a nadie se le ocurre ir a pasear o a llevar algo caminando por las vías del ferrocarril, pero claro, en esa época, igual que ahora, pues la gente, bueno, en esa época más, iba por los caminos, pues caminando, llevando una carretilla con un caballo, y eran caminos que eran los mismos caminos
que tenían que compartir con ese nuevo invento, el automóvil. Máquinas endemoniadas. Los coches, prácticamente desde el principio, con la llegada del motor de explosión, resultaron ser muy rápidos, muy rápidos. Y como os digo, compartían el espacio, los caminos, que entonces eran caminos y además no especialmente anchos, pues con todo el mundo que iba caminando, con sus carretillas, con sus carretas, con todo eso. Y enseguida cundió el pánico. ¿Por qué? Porque los coches se convirtieron en máquinas endemoniadas que provocaban accidentes, algunos bastante graves. Había que hacer algo para poner coto a esas máquinas endemoniadas. Y lo primero que se le ocurrió a los gobernantes de la época es poner un límite de velocidad. Bueno, la primera multa por exceso de velocidad está documentada. ¿Cuál es? Se la pusieron a un señor que se llamaba Walter Arnold, que conducía un coche que había diseñado él mismo. Claro, es que la multa era muy justa, porque estaba multiplicando por 4 la velocidad máxima permitida. Este señor iba a 13 km por hora, pero es que la velocidad, el límite de velocidad en ciudad en ese momento, estamos hablando de los años de finales del siglo XIX, era de 3,2 km por hora. Pero es que además le paró la policía y le metió un paquete, le puso una multa nada menos que de un chelín, porque es que además no llevaba papeles. En fin, os voy a decir una curiosidad más que vale la pena, es que la gente que se jugó el físico para detener al infractor, le persiguió y le alcanzó en bicicleta. Ojalá fuese ahora igual, que los policías nos persiguieran en bicicleta. Pero claro, es que este policía lo tuvo que perseguir, detener, para poder multarle, porque en ese momento los coches no tenían placa de matrícula. Darse a la fuga. Como decíamos al comienzo del vídeo, al principio del automóvil, el número de coches que circulaban era realmente insignificante. Pero ¿qué pasó? Por un lado se comenzaron a abaratar. Por otro lado, muy importante, y en esto el Forte, que lo hemos contado, tuvo mucho que ver, se simplificó mucho la conducción de los coches. Y bueno, pues esto hizo que hubiera cada vez más coches y por tanto comenzara a haber accidentes. Pero era frecuente que cuando un automóvil pues provocaba un accidente, bien voluntariamente o involuntariamente, pues acabara dándose a la fuga. Algunos pensaréis, qué mala gente, ¿no? Provoca un accidente y se da a la fuga. Bueno, yo siempre insisto que hay que ponerse en contexto, porque vamos a ver, bajo en un coche de esa época a 40 km por hora, que era una velocidad salvaje. Bueno, en una nube de polvo, por un camino estrechito, casi sin suspensiones, pegando botes, con una dirección que era durísima. Frenos solo detrás y atentos al motor, porque aparte del acelerador, de ver la temperatura, tenías que llevar el avance encendido. Bueno, muchas veces el engrase era por bomba manual, que había que dar. Si iba un mecánico acompañante, le daba él, si no le tenías que dar tú. Bueno, pues en esas circunstancias, llevarte a un peatón por delante, pues era factible. Bueno, si ya hablamos de una gallina, un perro, un bicho, pues era más fácil todavía. Y era lógico que en ocasiones no se dieran ni cuenta. Así que lo que pensaron las autoridades es que había que encontrar una forma de identificar a los coches y a los dueños. Y entonces llegan las matrículas. Ordenanza de París 1893. Los franceses, como en otras muchas cosas relativas al automóvil, por cierto, fueron los primeros en París en hacer obligatorio el uso de matrículas. Además dijeron, hay que llevar un número. Empezamos por el 1 y luego ya iremos poniendo números, ¿no? Así de fácil. Bueno, y después de Francia, pues también en Europa instauraron, sería la palabra, este sistema los alemanes y en los Países Bajos. Y rápidamente llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica, donde el estado de Nueva York fue el primero en hacer obligatorio el uso de las matrículas. Pero da igual, a un lado del charco a otro era un lío. Era un lío porque en ocasiones era la provincia la que era el número, en otras era el municipio. Bueno, pues no había una normativa. Bueno, fijaos que es que la placa de matrícula se la tenían que hacer los propios usuarios, los propios dueños de los coches, ¿no? Que las hacían, sea en chapa o incluso en cuero, y no había una numeración ni un sistema estándar. Era un verdadero lío. Al principio no se complicaron la vida con la numeración. Empezaban por el 1, iban dando números sucesivos. Alguno me preguntaréis, ¿cómo molaría mantener una de esas placas? Os voy a dar un dato. En Massachusetts, el primer señor que tuvo una placa de matrícula era un tal Frederick
Tudor. Y lo bueno es que uno de los familiares conservan ese número, porque en Estados Unidos, y no en la mayoría de los países del mundo, tú puedes, o sea, la placa de matrícula puede ir ligada al usuario, no al coche, ¿no? Pero bueno, la verdad es que mola tener, ya hablaremos de esto más adelante, tener un coche con la matrícula número 1, aunque yo le veo un inconveniente. La policía la va a memorizar con toda facilidad. En todos los casos, la misión de la matrícula era muy sencilla. Era identificar al coche y ligaba a ese vehículo con un propietario responsable pues, de ese coche. Exactamente como pasa hoy día. La primera placa en España. En 1900, en el año 1900, un año muy redondo, pues nace en España el reglamento de coches automóviles por carretera, que vamos, es el abuelo o el antecesor del Código de la Circulación. Y en ese mismo año, en Palma de Mallorca, que como sabéis, y si no lo sabéis, es una isla que es una maravilla en el Mediterráneo, que bueno, pues hubo un señor que se compró un coche, un Clement, y el señor, sabemos cómo se llamaba Josep Sureda y Fuentes. Y fue el primer español que tuvo un coche con una placa de matrícula, que como podéis suponer era la matrícula PM, Palma de Mallorca, -1. Luego el sistema se sofisticó, habría que decir se complicó un poco, porque claro, había una placa en algunos sitios que el número daba el municipio, en otro lo daba el gobierno civil, la provincia, entonces acabaron llevando dos números en la misma placa, uno que correspondía a cada una de las autoridades. Como os digo, un verdadero lío. Pero el sistema de una o hasta dos letras para identificar la provincia y un número de 6 cifras correlativo, bueno, fue un sistema que estuvo vigente hasta 1971. Bueno, como anécdota os puedo decir una cosa. Solo hay un coche, bueno, miento, dos. Solo hay dos coches de los que me acuerde de memoria de la matrícula. Ahora mismo de mis coches no tengo ni idea de la matrícula, tengo una ligera idea. Pero de mi primer coche, del SEAT 850, que cuando lo compré ya era viejo, ya no soy tan mayor. Me acuerdo de la placa todavía, que era M684928. Bueno, para que veáis que por lo menos tengo un poco de memoria histórica. Y la otra placa de la que me acuerdo es la del coche de mi padre, el R6 que compró nuevo, que era M1034M, y que este coche se compró nuevo y que corresponde a la legislación que estuvo vigente entre 1971 y exactamente el 18 de septiembre del 2000. Porque ¿qué pasó? Bueno, pues que se acababan los números. En Barcelona se llegó, la última placa antigua que se dio en Barcelona era la B918387 y la última que se dio en Madrid era la M960985. Entonces, como os digo, se cambiaron por estas, que era el distintivo provincial, 4 números y hasta 2 letras. Con lo cual la primera, por ejemplo, en Madrid sería M00000A40, no sé si he dicho 5. Y la última sería la M999ZZ. No se llegó a usar esta matrícula. En el año 2000 se unificaron las matrículas en toda Europa. Que ahora lo que tienen es 4 números, hasta 3 letras y un distintivo identificativo del país. Cambia el color, porque por ejemplo los británicos, aunque ahora no sean de Unión Europea, bueno, los británicos y otros países que ahora no recuerdo, prefieren fondo amarillo en vez de fondo blanco. Holanda, sí, yo sabía que los Países Bajos. Los raritos. Y también cambió la construcción, porque, bueno, como os digo, al principio eran incluso de cuero. Luego eran una plancha metálica que los números no iban troquelados, sino que eran números independientes que eran muy bonitas. Ahora hay algunas para clásicos que los simulan. Luego acabó siendo una pieza de chapa troquelada, es decir, con un molde a presión que las deforma y se pintan, y ahora pues son de plexiglas o de... no de plexiglas, de qué igual es el... bueno, pues de plástico transparente que con coloreadas, bueno, son las más modernas, las más limpias y las que mejor se ven. Y el futuro imperfecto, serán las matrículas digitales. ¿Por qué digo futuro imperfecto? Porque me da miedo, porque en el momento que te pongan un chip en el coche para identificar el coche, bueno, para identificar el coche van a saber dónde estás, a qué velocidad vas, qué haces, cómo te mueves. Da miedo pensarlo. Un capricho de $10 millones. Como os decía, hay países, entre otros los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, donde no solo puedes personalizar o puedes tener placas personalizadas, sino que tú puedes ligar la placa no al coche, sino al propietario. Y esto hace que placas que tengan una combinación, sobre todo de letras, que tengan algún significado, pues por ejemplo
Love o Huawei o Aloha o One o F1, pues se coticen un montón y a veces se paguen por estas matrículas cifras importantes. La que está considerada la matrícula más cara de la historia, bueno, pues aquí, lógicamente, cuando hablamos de mucho dinero tiene que aparecer un árabe, un multimillonario árabe que se llama, lo voy a leer, Sahed Abdul Ghaffar Khouri. ¿Qué pagó? Él quería tener su coche, que imagino que sea un cochazo, no es el coche, en Estados Unidos, quería tenerla con su coche con el número 1, y para conseguirlo tuvo que pagar nada menos que 10 millones de dólares. Bueno, hay otras placas especiales con precios no tan astronómicos. A mí me encantaría tener una placa que fuera, por ejemplo, MSR. ¿Por qué? Bueno, ya lo habéis visto, no lo voy a contar más, lo he contado en 3 vídeos, que ahora al principio del vídeo aparece, en vez de Máximo Sant Ramo. Bueno, esto es un homenaje a mi madre, lo he contado en otros vídeos, que siempre me decía, ay, con la ilusión que me hace que seas periodista y no aparece mi apellido. Bueno, pues mamá, es un homenaje a ti, aparece tu apellido. Os decía que solo me acordaba de 2 matrículas y os he mentido un poco. ¿Por qué? Porque he elegido para coche del día un Simca 1200 Ti, que era el coche de mi hermano. Primero se compró un 850, que heredé yo, luego se compró este, que desafortunadamente no lo heredé. Además era rojo, con cristales tintados, techo de vinilo. Bueno, en ese momento era un cochazo, 85 caballos, una pasada. ¿Por qué he elegido este coche? Porque mi madre era una persona con muy buen humor y tenía la placa, que era Madrid 4861, creo que no me equivoco, DB. D de dedo y B de Barcelona, DB. Entonces me acuerdo que el primer cumpleaños de mi hermano, que cumpleaños el 18 de agosto, pues mi madre le dio un sobre que tenía 4.681 pesetas. Y decía, para que ya no lo debas. Bueno, pues esa anécdota os quería contar y ese es el coche del día. Ernest me pregunta si son mejores las placas metálicas o de metacrilato, que antes no me salía el tipo de plástico que es. Bueno, la respuesta es mejores, ¿para qué? A mí me gustan más las de metacrilato y las dos se ven muy bien, así que yo te aconsejaría de metacrilato. Fabricio me pregunta si es posible personalizar placas en España y si no lo es, que ya te digo yo que no lo es, pues si puedes tener una placa personalizada en Gran Bretaña o en Estados Unidos y circular con tu coche con esa placa en España. Bueno, pues siento darte malas noticias, Fabricio, que no puede ser. En España no se pueden personalizar placas y además, pues un español no puede circular indefinidamente con un coche con placa extranjera, o sea que va a ser ilegal, hay un periodo de tiempo. Tienes una solución, irte a vivir a Gibraltar, que aunque legalmente es Inglaterra, ya sabéis que Gibraltar en el corazón de los españoles es español. Rodrigo se desespera, pero bueno, esa es tu única solución. Llegamos al final del vídeo, a ver si me acuerdo del orden. A ver, lo primero, si queréis ver vídeos de motos, id al canal de YouTube Moto1 Pro, que también además hay vídeos de off-road. Luego, redes sociales. Estamos en muchas redes sociales, por supuesto en Facebook, por ejemplo, en Instagram y en TikTok. Nuestra web, os invito a que la veáis, nos lo estamos currando, sobre todo Luis Alberto Izquierdo, está haciendo unos reportajes que yo os invito a que los leáis. Y por último, los lunes a las 3 hay un podcast, solo podcast, no lo hay en vídeo, que trato temas de actualidad, y si hay Fórmula 1, hablamos de Fórmula 1. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarme, bueno, por aguantarnos, que a Rodrigo también lo aguantáis. Y espero veros de nuevo en Garaje Hermético. Hasta pronto.